¿Por qué es importantísimo, amigos, oyentes, hablar de la planificación de la ciudad y a usted como emprendedor, cómo le influye esto? Bien dicen los americanos que los 3 primeros aspectos a ser considerados cuando usted hace una inversión inmobiliaria dentro de una ciudad, y si es planificada con mucho más razón, son first location, second location, third location. Por lo tanto, primero ubicación, segundo ubicación, tercera ubicación. Si usted efectivamente instala su negocio en un lugar que entiende que era conveniente por el tránsito de personas que tenía, porque era una zona muy comercial, y que después por falta de planificación o mala planificación o planificación excesiva por parte de las autoridades o entes responsables, le cambian el diseño de ciudad y el tráfico y el tránsito de las personas que están ahí, entonces usted como ser independiente, particular, privado e inversionista se ve perjudicado. Y esto todo lo traigo a colisión porque me obliga a hacer la siguiente pregunta. ¿La misión vivienda para Caracas es un problema o es una solución? Ahí hay planificación, efectivamente todo ser humano merece y es un derecho constitucional a tener una vivienda. Pero eso sin poner en causa la planificación y que muchas veces afectó tanto negocios como otras viviendas en cuanto a sus valores, en cuanto a sus facilidades de acceso a electricidad, agua y otros servicios. ¿Es la misión vivienda una solución para Caracas? Bueno, mira, cuando nos quedamos en el punto ya al final del siglo XIX, ¿verdad? Con Guzmán Blanco, que hizo las primeras cosas, modernizó la ciudad, la cambió de ser una población de casitas de techo rojo, famosa Caracas, ¿no? Y le hizo una serie de edificaciones y le hizo bulevares tipo al parisino, porque en aquella época estábamos afrancesados, ¿no? Hizo una cosa que hoy en día todavía es admirable. La sede de lo que es hoy en día la Asamblea Nacional, que era el Congreso, se hizo en 180 días. Eso hoy en día es récord. Para aquella época, imagínate. Sin embargo, seguimos hablando de historia, sí. Y yo quiero aterrizar Vamos y traer eso todo para ver entonces, cómo afecta directamente al emprendedor. Pero ¿qué quiero decir? Que toda crisis es una oportunidad. Y entonces, si vamos a ver el crecimiento que vino después de la Segunda Guerra Mundial y antes con el desarrollo del petróleo, que las ciudades venezolanas empezaron a traerse la gente del campo, a traerlas, y esa gente empezó a crecer en una forma desordenada porque no había tiempo de hacer planificación. O sea, que lo que inicialmente había nacido, crecido como una ciudad casi de una casa de muñecas, muy bien organizada, muy bonito, aquellos techos rojos que veíamos en los paisajes de la antigua Caracas, se fue perdiendo con la sobrepoblación de mucha gente que vino no solo del campo, como también de otros países. Sí. Y ahí vuelvo a insistir, la ciudad se comienza a sobrepoblar y cada gobierno alcanza o ve su propia solución, siendo la vista por este gobierno este tema de la misión vivienda, que lo ponen como ya la mayor bandera de logro, de alcance hecho en cuanto a te estoy dando una casa, te estoy dando un cobijo, lo cual aplaudo en el sentido de que bueno que te saco de unas condiciones tal vez poco humanas, infrahumanas de tu rancho, de tu mala forma de vivir y te doy una vivienda digna, pero después no te doy en simultáneo la oportunidad de tener un trabajo decente a través del desarrollo económico normal para que vivas en condiciones normales en esa misma vivienda, porque la vivienda en sí después incluye gastos, incluye mantenimiento, todo lo demás. Vuelvo a insistir con la pregunta, ¿la misión vivienda la ves en este momento como fue desarrollada en Venezuela como una solución específicamente en Caracas o más bien se ha convertido en un problema por la ubicación de no específicamente conseguir un lugar apropiado para su localización, sino ponerlos en pequeños huecos aquí, expropiando terrenos y no sé qué, y hacer una misión vivienda en el medio de la Avenida Libertador, por ejemplo, o en La Guaira, en cualquier lado? Indudablemente todo depende, por eso decía que todo reto implica una oportunidad para un emprendedor. En los años 40 hubo crecimiento espontáneo de la gente que no tenía recursos, pero que venía con un sueño, ¿verdad? Pero no estaba capacitado. Por eso a veces hablamos de lo importante de estar formado, ¿no? Pero los que estaban formados también llegaron y esos tuvieron unos desarrollos armónicos. Ahí está Altamira, ahí está La Castellana, ahí está San Agustín, ¿ah?
El Conde fueron las primeras urbanizaciones de Caracas. El gobierno, las primeras intervenciones que hizo de vivienda, que fueron en Bellavista, y el mismo Silencio, fue un proceso de recuperación de la ciudad. Ahí entró la arquitectura y el urbanismo. El Silencio terminó con una parte de la ciudad que era una lacra, porque era una serie de área muy marginal, que estaba en ese momento que la ciudad está creciendo, quedaba entonces envuelta y próxima al centro de Caracas. Y el gobierno de Medina establece y hace el desarrollo del Silencio, que le desarrolló un proyecto y en obra Carlos Raúl Villanueva, que fue maravilloso. Entonces fue solución. Hoy en día, vamos a decir, si hubiera planificado, que Caracas está planificada, y es más, fue una ciudad modelo en la década de los años 60 y 50, ¿no? Entonces, pero lo malo es que tú no puedes planificar vivienda en base de una colcha de retazos sembradas por toda la ciudad. Exactamente. Y además hay otro error, el siguiente, que eso se comete muchísimo. Tú no puedes hacer una vivienda tipológica, hacer una tipología de vivienda que puede ser puesta en Varsovia, en Pekín y en Caracas, en Mérida, no. Lo que tú dijiste al comienzo, la ubicación es importante y la forma de vida es importante. Tú no puedes ser en Varsovia, tú puedes tener un núcleo de vivienda de ese tipo, ¿verdad? En que no hay estacionamiento porque hay transporte público. Pero en una ciudad que el transporte público no es de lo mejor, como es Caracas, que más bien podemos catalogarlo, no es despectivo, pero es muy malo, ¿verdad? No puedes hacer edificaciones que el no metro tienen. ya no es lo que fue, aquel sueño, aquella ilusión, aquello ya no es suficiente. Ni es insuficiente porque tiene años de retraso esa planificación de desarrollo, ¿no? Entonces tú referías a los años 50 y 60 de Caracas como un modelo de ciudad. A nivel mundial. A nivel mundial. Quiere decir que hoy en día Caracas está peor de lo que estaba en la altura de Pérez Jiménez, por ejemplo. Sí. Ahorita, no podemos comparar porque todo lleva un desarrollo. Pérez Jiménez convirtió a Caracas y fue una tacita de plata. Es más, todo el mundo mostraba videos de cómo se hizo la autopista Caracas-La Guaira, que para la época eso fue, desde el punto de vista de ingeniería, un reto gigantesco y fue muy bien solucionado y era ejemplo a seguir, ¿no? Estamos en ese momento, se hizo el centro Simón Bolívar, se hizo de acuerdo al plan Rotival, se hizo la avenida Bolívar, se planificó la ciudad. Después la ciudad sobrepasó esa planificación, ¿verdad? Pero durante los 40 años, que a mí no me gusta llamar de Cuarta República, sino de gobiernos civiles, porque fueron gobiernos civiles, no me voy a meter. Lo importante para mí, la diferenciación en arquitectura y en urbanismo es que los civiles tienen un planteamiento, una visión y una propuesta para una ciudad diferente a un militar. Ok, pero ahora te llamo la atención para lo siguiente. Tú hablabas de avenidas, hablabas de autopistas, hablabas de Avenida Bolívar. Independientemente de la belleza de eso, en su condición funcional, de cómo funciona, del transporte en carro, solo es efectivamente para aquellos que tienen carro, que tienen vehículo propio. Hoy en día en Caracas se sabe que la población es bastante más de la mitad quien no tiene vehículos propios y por lo tanto el transporte público se vuelve fundamental. Ya no es suficiente con una buena autopista, ya no es suficiente con una buena Avenida Bolívar, es necesario el transporte público. En Caracas este es eficiente, es suficiente con el metro y autobuses, o se requiere el tal tren que hoy en día debería trasladar, y como hecho traslada, pero tal vez no de manera eficiente, a todas aquellas personas que viven en las ciudades adyacentes o dormitorios a Caracas, como es el caso de los Valles del Tuy, Turumo, etc. ¿Dónde encontrar la solución en cuanto al transporte público? Fíjate que con respecto a la ciudad, el urbanismo de una ciudad, es muy importante separar, o yo lo veo por lo menos, una ciudad europea y americana. Y más cuando en el caso nuestro tenemos petróleo, o teníamos, desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque era más fácil hacer vías, porque teníamos el combustible, lo teníamos baratísimo, ¿verdad? Entonces no se justificaba hacer vías férreas. Del transporte
de carga, el ferrocarril es muy eficiente. Pero Pero la ciudad es una ciudad como Caracas. Necesita de un transporte público eficiente. La mejor ciudad del mundo no es aquella, contrarrestando la idea por lo general de que se tiene de la ciudad americana, de que cada individuo tiene su vehículo propio. No. Es que La mejor ciudad es aquella que cualquier ciudadano, no importa su nivel cultural, social, puede transportarse en transporte público. Eso iba a decir, independientemente de que tengas vehículo o no. En los años que viví en Estados Unidos, en los años que viví en Europa, siempre tuve vehículo y a veces, por conveniencia, usaba el transporte público. Aquí uso el transporte público apenas por obligación, cuando efectivamente no cuento con carro privado, o que contando con carro privado no encuentras dónde estacionar, porque creo que el mayor problema de Caracas es la sobrepoblación, y Caracas, como bien decía, es una ciudad bastante planificada, pero la ciudad, como una vivienda llevado a escala, obviamente, se planifica en función de un número de habitantes determinado. Caracas creció, como todas las ciudades de América Latina, de manera exponencial, mientras un europeo tiene como máximo 2 hijos en su familia, un americano tiene 1 cuando lo tiene, porque hay familias que ni siquiera hijos quieren y compran un perrito. En Venezuela es raro ver una familia, inclusive ni siquiera digo una familia en el concepto convencional, tradicional de papá y mamá, muchas veces solo mamá, en donde ya tiene 3 o 4 hijos, una familia monoparental de diferentes padres que a veces ni conoce el padre. Y esto no lo llamo, no cito esto desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de planificación familiar. Cuando hay falta de planificación familiar, esto conlleva a escala a falta de planificación ciudad, a falta de planificación país. La sobrepoblación en Venezuela es parte del fenómeno, que casi nadie habla de eso, de la escasez, hay cola en todos lados. Sí, también hay cola en todos lados, porque además de haber escasez, hay mucha demanda, porque hay mucha población. Hay menos servicios de lo que había hace 20 o 30 años, locales abiertos, eficientes, no sé qué, con el doble de la población. ¿Cómo solucionar ese problema? Bueno, porque la ciudad, como dijimos, debe estar planificada. Pero es que una cosa es la planificación y otra es el desarrollo y ejecución de los planes. Y para que haya el desarrollo y ejecución de los planes, tiene que haber voluntad de hacerlo de acuerdo como está planificado. Y eso se llama voluntad política, porque no es ni siquiera voluntad de la gerencia pública, que debe estar en manos técnicas, que te dice por dónde debe de ir, ¿verdad? Ya existen unos planes maestros, existen planes de desarrollo, pero sí en Caracas hay zonas de Caracas en que las ordenanzas municipales van cambiando en función de las patentes otorgadas. No es posible que tú cambies una zonificación en base a patentes provisionales que se da a una parcela, porque provisionalmente no tengo donde ubicar lo que voy a desarrollar, y entonces le di una patente provisional. 10 años después, que cuando tú le has renovado varias veces esa patente provisional, se convierte en una patente definitiva. Y resulta que en la mitad de la Castellana tienes de repente un kinder que no estaba programado como área educacional. Y entonces hoy en día en la Castellana hay un bojote de centros educacionales, producto de esos cambios. Eso no, lo lógico es que se establezca, también porque ocurre una cosa, bien, la misma pero cuando sociedad, tú estableces previamente, sí, es fácil. Sí. Cuando ya no pudiste establecerlo previamente, ¿qué haces? ¿Eliminas el kinder cuando más bien no, ya falta, no puedes hacerlo? ¿O lo mudas? ¿Qué No. hace? Recuerda que este espacio es con el patrocinio y apoyo de DNR Dinero, Consultoría Económica y el Programa Integral de Formación Empresarial PIFE. Desde el 9 de enero de 2017 ofrece 160 horas de asesoría en el análisis de oportunidades de negocios, desarrollo de competencias empresariales, tópicos de gerencia y liderazgo, evaluación del perfil emprendedor, plan de marketing y técnicas de venta. Todo esto para emprender una nueva empresa o para mejorar la rentabilidad de la que ya tienes.